ver, ¿qué pueden tener en común gigantes como Netflix, Amazon y hasta nuestro banco? Pues que todos, absolutamente todos, se enfrentan a un auténtico diluvio de datos cada segundo. Hoy vamos a ver cuál es la herramienta clave que les permite no solo no ahogarse en toda esa información, sino convertirla en decisiones inteligentes. Hablamos, claro, del Data Warehouse. Porque la pregunta ya no es si tenemos datos, la pregunta es ¿qué narices hacemos con ellos? Pensemos un segundo en una empresa cualquiera, una típica. Los datos de ventas, pues, están en un sistema, los de marketing en otro completamente distinto y los de finanzas en un tercero. Es como si intentáramos entender una historia leyendo páginas sueltas de libros diferentes, ¿verdad? Tomar una decisión así es casi imposible. Y justo para resolver ese caos, para poner orden, es para lo que se inventó el Data Warehouse. Vale, entonces, ¿qué es exactamente esto de un Data Warehouse? Dicho de forma sencilla, un Data Warehouse, o DW para abreviar, es como el gran punto de encuentro. Es el lugar donde todos esos datos de fuentes distintas se reúnen, se limpian y sobre todo se organizan. El objetivo final es crear lo que se llama la única fuente de la verdad para toda la compañía. ¿Y para qué? Pues para que cuando el equipo de marketing y el de ventas hablen de clientes, estén hablando de las mismas personas, exactamente las mismas, y basándose en datos que son fiables. Se acabaron las confusiones. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, ojo al dato, se calcula que el mercado de data warehousing va a superar los 30.000 millones de dólares para 2025. O sea que está claro que no estamos hablando de una simple herramienta técnica. No, esto es uno de los grandes pilares de la economía digital actual. Bueno, al principio, estos almacenes de datos se construían literalmente en casa, o sea, en los propios servidores de las empresas, lo que se conoce como on-premises. Pero claro, el panorama ha cambiado. ¿Y de qué manera? Con la llegada de la nube. Vamos a ver por qué el almacén de datos ha decidido, por así decirlo, salir del edificio. Es que el contraste con el modelo de antes es abismal. Antes, una empresa tenía que comprar servidores carísimos, lo que suponía una barrera de entrada brutal. Y no solo eso, es que esos sistemas eran súper rígidos y carísimos de mantener. Y de repente llega la nube y lo cambia todo, con un modelo de pago por uso. ¿Qué significa esto? Pues que solo pagas por lo que necesitas, y solo cuando lo necesitas. La analogía es perfecta. Es como pasar de tener que comprarte un coche a usar un servicio de car sharing. Un cambio de paradigma total. Vamos a meternos un poco más en esas ventajas de la nube. La primera, la elasticidad. Pensemos en el Black Friday. Si de repente necesitas muchísima más potencia, la tienes, al instante. La segunda es un concepto que suena técnico, pero es fácil de entender. El procesamiento masivo en paralelo, o MPP. Imaginemos que hay que leer un libro de 1000 páginas. El método antiguo sería que una sola persona lo leyera de principio a fin. El MPP es como si le diéramos una página a 1000 personas distintas para que la lean, todas a la vez. El resultado, claro, es una velocidad de análisis que antes era impensable. Y esto, a su vez, permite que mucha más gente trabaje al mismo tiempo y al final reduce un montón los costes. Y claro, en este nuevo ecosistema en la nube hay varios jugadores clave. Tenemos, por ejemplo, a Amazon Redshift, que es famoso por su almacenamiento columnar. Esto, para que nos entendamos, es una forma súper eficiente de organizar los datos para que los análisis vuelen. Luego está Google BigQuery, que tiene una arquitectura genial que separa, por un lado, el cerebro, el cómputo, y por otro, el almacén de los datos. Azure Synapse apuesta por integrarlo todo en uno. Y Snowflake, Snowflake destaca porque funciona en cualquier nube. Como vemos, cada uno tiene su punto fuerte. Vale, ya hemos visto que es un DWH y por qué la nube es, digamos, su hogar natural hoy en día. Pero ojo, no todos los data warehouses en la nube son iguales. ¿Qué es lo que define a uno que sea realmente bueno? Pensemos en ello como una pequeña lista, una checklist con 3 puntos clave. El primer pilar, sin ninguna duda, es la velocidad. ¿Y qué significa velocidad en este contexto? Pues significa obtener respuestas en menos de un segundo, soportar a un montón de usuarios trabajando a la vez y, algo que es absolutamente crucial hoy en día, ser capaz de procesar datos casi en tiempo real, según se van generando. O sea, se acabó eso de tener que esperar a los informes de fin de mes. La información es para ahora. Segundo pilar, la flexibilidad. Porque los datos ya no son solo esas tablas ordenaditas de toda la vida. Un data warehouse moderno tiene que ser capaz de manejar de forma nativa datos semiestructurados, como por ejemplo los archivos JSON, y poder combinarlo todo sin problemas. Y además, claro, tiene que tener la potencia suficiente para mover los informes de Business Intelligence más complejos que se nos ocurran. Y llegamos al tercer pilar, la eficiencia.
¿Qué metemos aquí? Pues varias cosas. Por un lado, la escalabilidad elástica, que ya hemos comentado, también un coste operativo bajo, basado en el uso real, nada de pagar de más, y, algo muy importante, que sea un sistema consolidado y fácil de administrar. La idea es evitar a toda costa tener un montón de almacenes de datos dispersos por ahí, que al final solo generan líos e inconsistencias. Pero esto no acaba aquí, la evolución sigue, porque incluso con estas maravillas en la nube, todavía quedaba un último muro por derribar, el silo, la barrera que separa a los analistas de los científicos de datos. El futuro, como vamos a ver ahora, pasa por unificarlo todo. ¿Cuáles eran los problemas clave de estos sistemas, incluso los modernos? Pues principalmente tres. Primero, que lo pasaban mal con datos no estructurados como imágenes o texto libre. Segundo, que los procesos para cargar y transformar los datos, lo que se conoce como ETL, eran lentos y muy rígidos. Pero el mayor problema de todos era esa barrera invisible entre el equipo de análisis, que básicamente miraba al pasado con sus informes, y el equipo de ciencia de datos que intentaba predecir el futuro con Machine Learning. Eran dos mundos separados. Y la solución a todo esto es lo que se empieza a conocer como el almacén de datos unificado. La idea es en el fondo muy simple, pero a la vez es revolucionaria. Tener una única plataforma que lo integre todo. El almacenamiento, la ingeniería de datos, la ciencia de datos y el business intelligence. Con esto se rompen por completo esas barreras de las que estábamos hablando. Vamos a ver cómo funcionaría este flujo de trabajo unificado. Paso 1. Se ingesta cualquier tipo de dato. Da igual si son tablas, textos, imágenes, todo para adentro. Paso 2. Sobre esa misma plataforma, los ingenieros de datos preparan y limpian la información. A continuación, los científicos de datos entran en acción y pueden construir y entrenar sus modelos de Machine Learning ahí mismo. Y finalmente, los analistas de negocio cogen todo eso y crean sus informes y sus cuadros de mando. La clave, todo en el mismo sitio y sobre los mismos datos. ¿Y los beneficios? Pues son enormes. Para empezar, se reduce drásticamente el tiempo que pasa desde que tenemos un dato hasta que tomamos una decisión basada en él. Además, se eliminan un montón de procesos de integración de datos que son redundantes y carísimos. Los modelos de Machine Learning, por su parte, son mucho más eficientes porque acceden a los datos directamente, sin intermediarios, y por fin se consigue lo que siempre se ha buscado, una visión de verdad, única y en tiempo real de toda la información de la empresa. Al final del día, todo se reduce a esta idea central, a este objetivo: consolidar todos los datos en un único almacén, creando una sola fuente de la verdad que sea accesible para todo el mundo en la organización. Este principio tan sencillo es el que ha guiado toda la evolución que acabamos de repasar. Así que, para terminar, la verdadera pregunta ya no es si podemos almacenar todos nuestros datos. Eso, la tecnología ya lo ha resuelto. La pregunta importante que tenemos que hacernos ahora es: ¿estamos construyendo sistemas que nos permitan de verdad entender la historia completa que todos esos datos nos están contando?